Buenas noches a todos, saludos, buenas noches. Les habla Sandra Rodríguez Coto otra vez. No sé si me están oyendo ahora mejor. He tenido problemas con internet y por esa razón pues no se estaba escuchando bien la grabación. Yo pensé que había grabado bien, pero ciertamente pues no grabó. Y lamento mucho que haya pasado, le pido las excusas porque tanto a ustedes como al secretario, porque la entrevista estuvo buena y dio muchas declaraciones importantes el secretario, pero pues la tecnología, sí, yo creo que mucha gente se conecta a esta hora y por desgracia pues no se estaba escuchando bien. ¿Me están escuchando ahora? Me dejan saber si me están escuchando en este momento para nosotros poder hacer otra entrevista. Me dejan saber si se están conectando, a ver si en esta ocasión me oyen en un celular y no en la computadora. ¿Ves? Ahora se oye bien, pero en la computadora no se estaba escuchando. Vamos a ver si puedo hacer esta otra llamada. Si la fuente me está escuchando, que se conecte por aquí la fuente. Me da mucha pena porque el secretario dijo varias cosas importantes. El secretario dijo que iba a contratar un contable forense para hacer una investigación de todo lo que está ocurriendo en el Departamento de Salud, de todas las situaciones que están pendientes. Así es que veremos a ver qué ocurre, qué otras cosas se pueden encontrar por ahí. Déjame ver si consigo aquí a la otra fuente. Oye, hoy estoy como que la tecnología no me está ayudando en lo absoluto. Hoy, de esos días que uno dice como que sale todo al revés, pues así es que fue el día para mí hoy. A ver si la fuente me puede llamar a mí, porque entonces estoy teniendo problemas, no puedo llamar. Parece mentira. Déjame ver. Déjame ver si mi fuente me puede llamar. Déjame decirle, llámame. Llama. A ver si me llama para mi otro número. Parece mentira. Bueno, pues, ¿qué le decía? Teníamos muchas informaciones que quería decirle. El secretario de unas declaraciones dijo que está rehaciendo prácticamente el departamento. Confirmó que hay unas investigaciones en la agencia, por parte del Departamento de Justicia y por parte de la legislatura. A nosotros nos consta que hay unas investigaciones también a nivel federal. Dijo que va a hacer unos despidos. Mañana tiene una reunión con el grupo el grupo de ACES y los médicos y los hospitales para determinar los cambios que se van a seguir para poder implantar las acciones que tienen que hacer para poder empezar a trabajar. También habló del área de epidemiología, el nombró un epidemiólogo y también lo de bioseguridad. Ya tengo aquí a la persona en línea telefónica. ¿Me escuchas? Ok, te voy a poner en speakerphone. Vamos a ver, usted me va a escuchar la tecnología, discúlpenme. No sé si me oyen, habla un momentito. Buenas Muy noches. buenas noches. Muy buenas noches. Ok, esto es una tecnología bastante antigua, pero tenemos que hacerla. No nos queda de otra, mis amigos, por desgracia. Esto es lo que la tecnología, la internet está tan cargada en Puerto Rico durante el día de hoy y en todos estos días que por eso, pues evidentemente estamos teniendo muchas dificultades. Con nosotros se encuentra en línea telefónica una persona a quien yo respeto profundamente por la experiencia que tiene y por la trayectoria que tiene a través de toda su vida, sobre todo en las distintas posiciones que estuvo. Me refiero a Jafet Rivera, quien fue secretario auxiliar para Planificación, Desarrollo y Asuntos Federales en el Departamento de Salud, que fue una persona que estuvo bien al tanto en todas las situaciones que estuvieron ocurriendo allí y como no le permitieron hacer su trabajo decentemente, se tuvo que ir del Departamento de Salud. Jafet, ¿me escucha? Buenas noches. Buenas noches, Sandra, y muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando o escuchando en este momento. Bueno, es cierto ese planteamiento de que como usted no pudo hacer su trabajo y usted identificó que habían potenciales crímenes allí, no lo dejaron, usted se tuvo que ir. Eso es bien cierto, y de hecho lo que sucedió francamente fue que se comenzó una campaña de discriminación en mi contra que me forzó a irme. Pero es bien irónico porque cuando yo entro al departamento, yo entro porque conocí al doctor Rafael Rodríguez Mercado. Él me llama y él me dice: te conozco, sé tu trayectoria, yo necesito una persona aquí que me cuide, necesito una persona aquí que no me deje meterme en problemas y hacer lo correcto. Y tratamos esto varias
varias veces llegó el momento donde yo decidí que ya yo no era efectivo tratando de persuadir al grupo que estaba trabajando ahí en el camino que iban, y decidí entonces pues renunciar. Una vez yo renuncio, se me contacta por las autoridades federales. Yo hago una declaración jurada que lamentablemente y fuera de mi control fue publicada en la prensa, y pues en esa declaración jurada pues ya es pública, y yo hago unas alegaciones acerca de contratos que se querían dar donde yo sabía que no eran necesarios. Habían problemas con los reclutamientos que se estaban haciendo, que yo los encontraba cuestionables en algunos instantes. Habían diferencias con la manera que el departamento estaba operando administrativamente, y eso y algunas otras cositas pues esto influenciaron en que yo decidiera en salir del departamento. Parte de lo que usted identificó es lo que nosotros hemos estado corroborando. Le pregunto en torno a la contratación de empleados bajo Manpower. ¿Me equivoco? Esas fueron una de las observaciones que yo tuve, y aparece en la declaración jurada, porque lo que pasó fue que el secretario lo que él hizo fue asignar a dos personas para que hicieran este tipo de contrataciones, y estas dos personas, una persona, aunque trabajaban juntas, una se encargaba, y esta era Mabel Cabeza, se encargaba de las contrataciones por servicios profesionales, y entonces teníamos a otra persona, Carmen Ana Torres Conde, que ella entonces se encargaba de los contratos a través de Manpower, pero las dos trabajaban juntas y tenían coordinación una con la otra. ¿Qué usted opina de todo esto que ha trascendido desde la semana pasada, lo que hemos publicado en nuestro blog y en nuestras redes, que yo sé que usted la ha estado siguiendo, don Jafet, y para los amigos que se están conectando en línea telefónica por la dificultad que hemos tenido con la tecnología hoy, ahora tengo al señor Jafet Rivera, que fue el secretario auxiliar para Planificación, Desarrollo y Asuntos Federales en el Departamento de Salud, que identificó muchos de los esquemas que hay ahí, y por esa razón se tuvo que ir, porque no le permitían hacer su trabajo. Usted hizo una declaración jurada, ¿verdad? Y usted dio a conocer algunas de las cosas que han estado trascendiendo. ¿Cuál es su opinión sobre el caso de Mabel Cabezas, específicamente? Mabel Cabeza. Sandra, yo te voy a ser bien honesto. Esto se pudo haber evitado, y se pudo haber evitado desde por lo menos febrero del 2017. Yo entro al departamento el 5 de enero de 2017 y ya la señora Cabeza estaba en una posición de ayudante del secretario de Salud. En esas funciones ella era responsable de coordinar reuniones, llevar su calendario, pero desde el principio se notó que no tenía destrezas administrativas, no tenía ningún tipo de liderato, no conocía no conocía de salud pública, pero tampoco se dio a la tarea de conocer el departamento, y eso pues causó muchos problemas más tarde. Así que cuando yo veo todo esto, y uno de los problemas que trajo es que me convierto en el punto de contacto de personas que querían llegar al secretario en cuanto a coordinar reuniones y coordinar llamadas. Se comunicaban con la señora Cabeza, ella no contestaba los emails, pues ellos se comunicaban conmigo, y yo me daba la tarea de coordinar esas cosas para el secretario. Así que yo empecé y le dije al secretario claramente que esta persona no estaba trabajando para su beneficio, y que no estaba haciendo lucir mal en aquel momento. Y te estoy hablando de febrero del 2017, y tengo la documentación de nuestras comunicaciones. Y me acuerdo pues casi siempre después de esas comunicaciones,
él me llamaba para la oficina a discutirlo, pues me llama para la oficina y me dice, pues no te preocupes que van a haber cambios. Y yo pues seguí. El cambio fue que en marzo del 2017 el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, envía un comunicado diciendo que la señora Mabel Cabeza en ese momento en adelante se convertía en el Chief of Staff del Departamento de Salud. Y ahí las cosas no mejoraron porque como no tenía las destrezas que se necesitaban para una posición, era difícil la comunicación entre los diferentes secretarios auxiliares. Si había una situación donde se le llevaba a ella para coordinar, discutir o decidir, pues esa acción se pasaba al secretario, y había muchas cosas que subían al nivel del secretario que nunca debieron haber subido. Y cuando llegamos al tiempo de... perdóneme, Jafé, pero ¿quién llevó a Mabel Cabezas allí? ¿Cómo ella llegó? Como dije, cuando yo llegué ya ella estaba. Yo puedo repetir lo mismo que se está repitiendo esto a través de los medios. Era su relación a la señora Valery Rodríguez y al señor Elías Sánchez, pero cuando yo llegué ya ella estaba en la posición. Okay. ¿Y qué usted opina de lo que dijo la doctora Concepción Quiñones del Hongo cuando la semana pasada, y usted sabe que nosotros lo estuvimos trabajando en nuestro blog, que ella, y en nuestro programa de radio, que ella prácticamente denunció el que esta señora Mabel Cabeza interceptó la entrega de unas pruebas para el COVID, y eso violenta los reglamentos? ¿Qué usted opina de eso? Sí, eso voy a llegar ahí, pero eso es ya algo que pasaba bastante a menudo, en cuanto a que la doctora dijera algo y que la señora Cabeza cambiara las instrucciones. Muchas veces la señora Cabeza le cambiaba el calendario a la doctora Rodríguez Longo porque alguna reunión que no se planificó, algo que pasó a última hora, y terminaba la doctora teniendo que cubrir por el secretario, que es su función, pero no cuando ya se había reportado una semana antes que el secretario no iba a estar disponible, y esperaban a última hora para que la doctora reaccionara. Así que esto era un problema, y una vez más volvemos con la situación de las destrezas necesarias para ese tipo de posición. Y una vez más voy a llegar a la cuestión de que pasó de la semana pasada, pero de los problemas más grandes que yo tenía, que fue lo que llevé a la atención del secretario en varias ocasiones, fue un sistema que se desarrolló en el departamento por la señora Cabeza, donde todos los contratos para servicios profesionales tenían que venir para su firma, y eso pues está bien, pero es un problema. Uno como líder pues tiene el derecho de cambiar los procesos, pero en un sistema donde ya de por sí se tarda tanto en recibir una aprobación para traer a estas personas, pues lo que pasaba era que a veces los récords se quedaban en esa oficina 5 semanas. La subsecretaria en ese tiempo, la doctora Quiñones del Hongo, había veces que se tenía que meter en la oficina de ella para sacarle esos récords, para firmarlos, para poder procesar y traer el reclutamiento, y ese proceso pues lo que hacía era atrasar y causaba el que dinero que venía para Puerto Rico no se usara de la manera apropiada en un tiempo correcto. Ahora bien, eso nos trae a la semana pasada. Pero un momentito, antes que hablemos de lo que pasó la semana pasada, usted dice el dinero que venía de dinero federal no se utilizaba de manera adecuada. Yo tengo entendido que precisamente por culpa de esta señora hubo, incluso, yo quiero saber si estoy en lo correcto por información que me ha llegado, que hubo, ¿cómo se llama?, propuestas federales que no se llenaron o que se perdieron. Hubo fondos federales que estuvieron en riesgo precisamente por la incompetencia de esta funcionaria. Esta y otras funcionarias. ¿Usted sabe algo de eso?
Bueno, sí, esa aseveración que haces y esa pregunta que hace lleva varias, se va por varias tangentes, pero en cuanto a la tangente de estos procesos, sí me consta que habían atrasos en la obligación de fondos, porque por ejemplo te viene un contrato una propuesta donde hay fondos para pagar a un empleado, digamos, por 12 meses, y si ya se tarda un mes en conseguir la aprobación local para después ir a OGP, Fortaleza y a los otros sitios que tenía que ir, ya cuando veníamos a reclutar las personas estábamos hablando de que solamente nos quedaban 8 meses de esos fondos. Esos 4 meses que no se usaron, había veces que los podíamos solicitar para que se nos extendiera, pero había veces que el gobierno federal decía, no, esto es solamente por un año, y si no se usaron, no se usaron. Okay. Pues entonces puedo concluir que sí hubo un mal manejo, por lo menos administrativo, definitivamente ahí. Pero entonces, ¿qué injerencia tenía el exsecretario? Porque él, a todas luces, él estaba en otro mundo. Él estaba más pendiente sería que él estaba más pendiente a las operaciones y a su trabajo como cirujano que a como secretario. ¿Era eso? El secretario con todos sus defectos, cuando él empezó con una actitud positiva. Él quería hacer lo mejor para Puerto Rico. Algo pasó en el camino que se distrajo, y la atención se convirtió en actividades más políticas que relacionadas con la salud del pueblo. Pero francamente él confió mucho en el staff que tenía alrededor de él, y como siempre le estuve recomendando, siempre le estuve diciendo, no le estaban dando el mejor consejo, y habían veces que se le entregaba documentación a él para que él la firmara. Él simplemente confiaba en lo que se estaba trayendo, lo que se le estaba diciendo era lo correcto, y así lo firmaba o decidía. O sea que él confió demasiado en personas que quizás no tenían su mejor interés en mente, y quizás unos intereses exteriores los motivaban. Él era una marioneta de estas figuras que estaban pendientes a los contratos en el departamento. Yo no diría eso, Sandra. Él firmaba algunos contratos, muchos de los contratos, de la manera que se procesaban iban de Mabel a la doctora Quiñones para que ella lo firmara. Sí, esto no va a sonar nada mejor, pero en sí él no se envolvía mucho en este tipo de actividades. Okay, o sea que quien estaba firmando todo era la secretaria que se fue. La mayoría de los documentos relacionados con contratos los firmaba ella. O sea que también ella tiene que rendir cuentas, no necesariamente lo que ella estaba diciendo. Bueno, ahí todos somos responsables. Y hay que ver exactamente de qué contrato estamos hablando y por qué. Yo te puedo decir que la doctora Quiñones no firmaba nada, a menos que no hubiera una revisión legal. Y no era persona que uno le podía llevar un documento y decir, doctora, firme aquí. Había que explicar, ella tenía que leer, ella tenía que entender, el departamento legal tenía que aprobarlo, y entonces ella firmaba. O sea que ella dijo que se sentía frustrada porque ella trataba de hacer lo que era correcto. ¿Usted se siente igual que ella? Yo me siento, yo puedo simpatizar con lo que ella está pasando. La doctora Quiñones, con su experiencia en salud pública, de verdad que va a ser una pérdida para el departamento, va a ser una pérdida
para Puerto Rico desde el punto de vista de su conocimiento. Esa señora sabe salud pública, sabe cómo se corre un departamento de salud. De hecho, y voy a compartir esta anécdota, cuando María, el departamento de salud dejó de funcionar, y porque todo se concentró en el COE. Todo el mundo se concentró en la oportunidad fotográfica, y fue la doctora Quiñones con un selecto grupo que nos quedamos en el departamento de salud, y entonces empezamos a seguir la coordinación y el seguimiento de la salud pública para Puerto Rico, porque lo que ella decía es: estamos respondiendo a esta emergencia, pero la salud pública tiene que continuar, el departamento tiene que seguir corriendo. Así que como que hubo una división en las responsabilidades, y ella se convirtió en la persona que le iba a dar seguimiento a los programas de salud pública, y el secretario pues se encargó de la emergencia. O sea que ella sabía y entendía la importancia de que continuara el departamento corriendo, y así mismo lo hizo. Tenemos, para los que nos están preguntando, en línea telefónica al señor Jafé Rivera, quien fue el secretario auxiliar de Planificación, Desarrollo y Asuntos Federales, y conoce muy bien la dinámica en el gobierno federal. Lo que me trae a la pregunta que nos quedamos hace un ratito sobre Mabel Cabeza y el despido, todo lo que ha ocurrido desde el viernes para acá, cuando ella intercepta la entrega de unas pruebas que se supone que llegaran. Y entonces la secretaria la saca del medio, y a ella la recogen en la fortaleza, la recogen en el Task Force, y de hecho la apoyaron. Esto provoca la salida de la secretaria. Y finalmente, pues hoy el nuevo secretario Lorenzo González, que estuvo hace un momento con nosotros, pues confirmó que la había despedido. Sí, y mucho se ha hablado de lo que pasó la semana pasada. Una de las cosas que no sabemos es lo que decía el contrato. Yo entiendo que nos estamos distrayendo, tratando de analizar si las pruebas se distribuyeron o no se distribuyeron. Lo estamos distrayendo que si se firmaron todas a la misma hora, nos estamos distrayendo que si quién las recibió, quién no las recibió. Yo lo que entiendo es que debemos de ir al contrato, y el contrato nos va a dar la contestación a todas las preguntas que estamos tratando de contestar sin tener esa copia. El contrato nos va a decir quién es responsable de recibir o qué sección es responsable de recibir esas muestras, y si hubo una violación, si alguien entró y cambió eso, ya es un problema un poquito más serio, porque estamos hablando de un contrato que es una obligación legal entre el gobierno de Puerto Rico y la compañía que, en este caso, Quest, donde ellos se comprometen a proveer un servicio, y el gobierno se compromete en pagar por ese servicio, pero las condiciones del contrato se tienen que cumplir. Exacto. Y yo creo que eso es lo que la doctora estaba trayendo a colación. Yo no puedo cumplir con un pago cuando mis servicios no fueron presentados. Ella dice que de acuerdo al contrato se supone que se recibieran en el Departamento de Salud. A mí no me consta porque no he visto el contrato, pero si eso es así, entonces sí hubo una violación, y esa violación entonces hay que investigarse quién la hizo, con qué autoridad, y entonces pues determinar las razones. Quería preguntarle, nosotros publicamos en el blog ayer una lista, y les invito a los amigos que no lo han leído, lo pueden ver ahí en mi página, o lo pueden ver también en el blog en blanco y negro con Sandra. Y la lista, tratamos de hacer un organigrama como entendemos que estaba operando el Departamento de Salud, porque prácticamente la inmensa mayoría de los empleos los generaba sus contratos. Y eran personas que no tenían la experiencia. Había técnicas de uña, habían personas que se ponían a vender carteras, otras que abiertamente estaban todo el tiempo vendiendo boletos políticos. Y hay una serie de alegaciones, incluso desde que empezamos estas denuncias, don Jafé, le digo, hemos estado recibiendo llamadas de
ex jefes de divisiones y de oficinas regionales, médicos, profesionales de distinto orden, diciendo que fueron destituidos o que se tuvieron que ir, precisamente por este patrón. Yo quiero preguntarle qué usted opina sobre esa lista y si está correcta. Yo te voy a decir que cuando, en mi experiencia, cuando estas cosas pasan, esto se va a coger unos días, porque lo que pasa es que entonces siguen saliendo más evidencia, y hay veces que uno pues descarta cierta información y de momento dice, pues espérate un momentito, algo pasó aquí, y eso me parece que es relacionado con la noticia que salió hoy de los $600,000 en donaciones que nunca llegaron, que el doctor Cabanilla estaba reportando esto hoy a uno de los medios. Sí, así que, perdóname, sí. Creo que fue el Nuevo Día que lo hizo. Sí, pues entonces yo creo que van a seguir saliendo cosas. Lo que estás hablando de los doctores de las regiones, eso fue algo que no debió haber pasado, y todavía estamos teniendo problemas, porque me llega todavía, personas me llaman de los diferentes municipios, tratando de averiguar quién es el director regional de esa área, porque se destituyeron los directores regionales. Y francamente no hubo un plan de comunicación que por lo menos para los municipios que ellos supieran quién era la nueva persona. Y el problema principal fue que se sustituyeron doctores en medicina que ya tenían una relación con los diferentes alcaldes, los diferentes municipios, y se sustituyeron por personas que no tenían la preparación. Y en muchos casos eran operativos políticos que entraron a esas posiciones. De hecho, yo he estado recibiendo información en cantidad de fotografías de eventos políticos y sociales donde estaban esta gente que sustituyó a los médicos ganándose 3 y 4 veces más. De hecho, hay personas que lo que no tienen ni siquiera preparación académica ganando más dinero que un médico. Es lamentable. Ahora, yo quiero preguntarle algo, porque usted mencionó de que mientras estamos hablando de si llegaron o no llegaron las pruebas, nos desviamos de lo importante, que es el tema de los contratos, del contrato entre Quest y el gobierno. Lo que me trae un tema que yo quería preguntarle, porque usted en su experiencia en asuntos federales, quizás tiene este conocimiento. Es cierto que el Departamento de Salud sabía, o por lo menos el secretario sabía, desde el mes de febrero, cuando estábamos en medio de los terremotos, que ya se vislumbraba una potencial pandemia y no hicieron la compra de los equipos que se necesitaban a tiempo. Bueno, yo no te puedo confirmar lo que estaba dentro de su conocimiento y de su cerebro en ese momento. Yo sí te puedo decir que la evidencia era clara de que esto ya a finales de enero se estaba hablando de que esto se podía convertir en una pandemia. Ya se estaba hablando de que esto iba a afectar el mundo, y por alguna razón nosotros estábamos ignorando ese hecho, y me parece que mientras hablamos de las acciones que se están tomando recientemente, las acciones que se están tomando para mantenernos en las casas, el toque de queda, todas estas cosas han sido tremendas ideas. Yo lo que veo es que ha sido un proceso de improvisación, porque no ha sido, todavía no hay nadie que se haya parado y haya articulado un plan para ver cómo nos vamos a enfrentar a esta emergencia. Y tengo problemas con esto porque perdimos 6 semanas, aproximadamente 6 semanas, donde pasábamos más tiempo minimizando el hecho de que
la pandemia nos iba a tocar, de que el virus nos iba a tocar, y no dedicamos ese tiempo para hacerlo. Yo no tengo problema en que tratemos de mantener la gente en calma y decirle que las cosas están bien, lo tenemos bajo control, pero que se estén haciendo las cosas. Y es obvio que no se estaban haciendo, es obvio que muchas de las cosas que se nos decía que salía en la prensa, y yo hice un resumen en una ocasión y en otro programa, pues lo di a conocer de todas las cosas que nos estaban diciendo, que en realidad nos decían una cosa, pero no estaban sucediendo. Yo creo que eso nos hizo perder mucho tiempo, y yo creo que eso está confirmado con el simple hecho de que hayan tenido que asignar un task force de salud. Para mí, no tiene que ver con el staff del Departamento de Salud, porque en realidad son personas bien comprometidas y son tremendos trabajadores. Pero ¿dónde está el problema? El problema estaba con lo que estaba saliendo del secretario, lo que estaba saliendo de la epidemióloga del Estado. La epidemióloga, que no era epidemióloga, que era pediatra. Sí, y una de las cosas que yo tengo en mi declaración jurada era el hecho de que no se veía mucho en el departamento. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar? Porque en el huracán María, según el estudio de Harvard, murieron 4.645 personas por esta inacción. ¿Cómo podemos evitar que esto se repita o se duplique, viendo lo que está ocurriendo en otra parte del mundo en este preciso momento? ¿Qué podemos hacer? Bueno, eso depende de nosotros, depende de nuestro deseo de aprender de las lecciones para corregirlas en el pasado y en Estados Unidos, por ejemplo. El cuerpo legislativo se activa y hace investigaciones que vienen con unos resultados donde se tiene que actuar para que esto no vuelva a suceder. Lamentablemente yo no he visto eso no lo vimos para María, no lo vimos para los muertos. Todavía estamos esperando el resultado de la investigación de la niña que murió en Vieques, esperando el resultado de los CDT, no sabemos de los terremotos. Perdimos muchísimo tiempo contando camas y cuartos, cuando en sí la cantidad de cuartos de aislamiento no define nuestro nivel de preparación. Tuvimos tiempo para ir preparándonos, si teníamos el equipo, si el entrenamiento era suficiente, dónde se iban a poner los hospitales portátiles si se necesitaran, y todas esas cosas se debieron de haber planificado. Así que yo espero que pues, la Comisión de Salud pues entonces también aprenda de las lecciones aprendidas y por lo menos se desarrolle una investigación, y no estamos hablando de investigaciones criminales, no estamos hablando de simplemente aprender qué fue lo que hicimos bien, qué fue lo que hicimos no tan bien, y cómo cómo podemos mejorar para el pueblo de Puerto Rico. Y una de las cosas que vamos a descubrir es que simplemente los programas de salud pública no reciben los fondos apropiados para reaccionar a este tipo de emergencias. Podemos hablar de que pudimos haber comprado las pruebas y pudimos haber comprado los ventiladores en febrero, pero sin haber una declaración de emergencia. Ya entonces estamos hablando de que tenemos que comprarlos nosotros primero, y Puerto Rico no está en una posición de hacer eso. Así que hay que evaluar cómo nuestra salud pública está recibiendo fondos y si está recibiendo fondos suficientes. Y yo me atrevo a aventurar que uno de los problemas que tenemos es que nuestros programas de salud pública no son basados en nuestras necesidades, sino que son basados en qué dinero está disponible en Estados Unidos. Coincido con usted, pero tengo que decirle, y esto lo digo yo, que
más allá de ver dónde fallamos o dónde debe asignar dinero, yo creo que si va a haber una investigación legislativa y una investigación, por lo menos que me consta, federal, debería haber una responsabilidad porque aquí se trata de vidas y hay una, incluso yo diría que hasta es una situación de naturaleza criminal porque hubo negligencia criminal al permitir que la gente muriera. Discúlpame, definitivamente. Yo lo que estoy diciendo es que se empieza la investigación para determinar esas cosas. Si a lo largo de la investigación resulta que hay violaciones a la ley, violaciones criminales, entonces sí hay que tomar las otras acciones. Y hay un precedente porque si buscamos a Estados Unidos no hace ni 2 años en el estado de Michigan, donde hubo una crisis de agua en la ciudad de Flint. El secretario de salud de ese estado terminó con cargos criminales acerca de esa situación de agua contaminada, donde se alegó de que él y su staff sabían y no tomaron las medidas necesarias. Él no fue declarado culpable, pero sí hay precedentes de este tipo de acción. Definitivamente. Eso es una de las lecciones para el futuro que debemos estar mirando ahora, pero estamos en medio de esta epidemia. ¿Usted cree que hay posibilidad de que estemos bien, dado su experiencia, o estamos en el borde de que una situación se pueda salir de control? Yo creo que estamos en el borde de que una situación se salga de control y me preocupa cuando el Task Force se para y dice que las pruebas no curan a nadie. Y yo creo que eso es un comentario bien lamentable, porque necesitamos identificar las personas que han sido contagiadas. Necesitamos decirles que están contagiadas para que ellos estén conscientes y no sigan contagiando a otros. Necesitamos saber dónde hay brotes y por ejemplo en el caso de planificar para apoyo, nosotros no podemos planificar que vamos a poner un hospital portátil en un área en específico cuando ni siquiera sabemos cuántos casos hay, cuál es la prevalencia, cuáles son las edades y ese tipo de cosas. A mí me preocupa de que al no saber lo que está pasando y los números están viniendo por contagota, me preocupa que de momento llegue el momento de que las personas están ya mostrando síntomas severos y entonces se presentan todos al hospital a la misma vez. Esto tiene mucho que ver con lo que usted precisamente hacía, que era planificación, desarrollo, asuntos federales también, pero más que nada el manejo de riesgo, risk management, que a todas luces no se estaba haciendo en el departamento. ¿Quién está en esa posición si acaso? ¿Hay alguien ahora? En mi posición hay una persona, pero para este tipo de actividad tenemos la sección de bioseguridad, que ellos viven y respiran preparación y respuesta de emergencia, un staff formidable, tremendas personas que trabajan ahí muy dedicadas, y para mí han estado en la sombra y no lo hemos usado de una manera apropiada. Yo te digo de verdad que en ese departamento de salud hay personas comprometidas, hay personas que pueden estar hasta la medianoche un día haciendo propuestas para traer dinero a Puerto Rico y muchas veces no se le da el reconocimiento que se merecen debido a otras distracciones. Debido a otras distracciones y más que nada a la situación de los contratos y el dinero que veían, símbolo de dólares para acomodar a personas que no tenían la capacidad, y eso lo dijo Sandra Rodríguez Coto a base de la información que he podido investigar. Señor, amigos, tengo a Jafet Rivera, quien había sido el secretario auxiliar de Planificación, Desarrollo y Asuntos Federales. Es un experto en este tema, sobre todo en el manejo de riesgo y el anticipar este tipo de situación. Yo espero que siga aportando a Puerto Rico. Si el secretario actual lo llama, ¿usted iría a trabajar con él? Yo estoy dispuesto a ayudar a cualquier
cualquier organización que esté para el servicio de Puerto Rico. Después de mis experiencias en Estados Unidos y con la milicia, yo regresé a Puerto Rico con ese mismo propósito y por eso estoy tratando. Yo me he ofrecido ya varias veces a la Comisión de Salud para ayudarlos si necesitan ese tipo de ayuda, porque me parece que no está la experiencia que para hacer este tipo de investigaciones. Si el secretario de Salud determina que yo puedo ser de su ayuda, con mucho gusto estoy disponible. Muchísimas gracias. Pues veremos a ver, eso es lo que hace falta para ver si se endereza el barco y esperemos que esta situación no se salga de control. Gracias a Fer Rivera, secretario auxiliar de Planificación, Desarrollo y Asuntos Federales. Exsecretario, ¿hay algo más que usted quisiera decir antes de terminar? No, Sandra, te agradezco la oportunidad. Por favor, a las personas que nos están oyendo, la situación es seria. Si miramos fuera de Puerto Rico, especialmente si miramos a sitios como Nueva York, que es uno de los más cerquitas que tenemos, pero si miramos a otros sitios en el mundo, Italia, España, la situación es bien crítica y es bien triste ver lo que está pasando, y es muy triste cuando se considera que hay que decidir a quién se deja vivir, quién no se deja vivir, y no queremos que eso seamos nosotros ni que sean nuestros seres queridos, así que por favor vamos a cuidarnos unos a los otros. Así es. Palabras con luz. Muchísimas gracias, don Jafet. Vamos a seguir molestándolo cada vez que tengamos información, porque yo creo que usted me puede corroborar muchos datos antes de sacarlos públicamente. ¿Me he equivocado en alguno de los datos? Tengo buena fuente, ¿verdad? Con lo que yo he visto, estás como si trabajaras dentro del departamento. Tengo buena fuente. Y es así. Pero bueno, muchísimas gracias, don Jafet. Gracias, Sandra, y muy buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, amigos, los que nos estaban sintonizando, ese era Jafet Rivera, secretario auxiliar, el ex secretario auxiliar para Planificación, Desarrollo y Asuntos Públicos. Y miren, yo quería traerlo a que ustedes lo escucharan. Yo lo he tenido ya en el programa de radio, pero quería que ustedes lo escucharan de su propia voz, porque es una persona que estuvo sistemáticamente llamando la atención de las irregularidades en el Departamento de Salud y que no le estaban haciendo caso. Y él no tiene necesidad de trabajar porque él había sido militar, él se retiró y él tiene mucho conocimiento en estos temas y no le estaban haciendo caso. Y en efecto, al final tuvo que hacer unas declaraciones y corroboró algo que habíamos dicho hace meses, que las autoridades federales están detrás del Departamento de Salud y vienen investigaciones en curso sobre esto. Es probable que vengan arrestos a raíz de los malos manejos, no solamente en el tema de suministros, sino también de los suministros del huracán María, que están perdidos desde la época de Unidos por Puerto Rico y los vagones y todo lo demás, también en los temblores recientes. Y fíjense, si ustedes se ponen a analizar, y esto es un comentario que quiero hacer, cada vez que hay una situación penosa, se desvía la atención del tema. El departamento nosotros estábamos prácticamente con un departamento de salud desarticulado, con unos cuestionamientos serios por la situación de los suministros y los malos manejos en el área del área sur y en el área de los terremotos, y otra serie de planteamientos. Y entonces, como surge esta situación del COVID, pues se ha desviado la atención en efecto en hablar de la emergencia, pero no por eso debemos olvidar que todo tiene que seguir unos procesos y tenemos que hacer las cosas en ley, porque después a la larga sucede lo que nos pasó durante el huracán María, que se pierden recursos, se pierden fondos, y esto se presta más que nada para el pillaje y la corrupción. Y yo creo que este país no aguanta más pillaje y corrupción después de todo lo que hemos experimentado, porque si no nos mata el coronavirus, nos mata la corrupción, porque por la negligencia en tener gente incapaz, gente sin la preparación, asumiendo control y tomando las posiciones en las diferentes dependencias, es como si fuese pegarnos un tiro a nosotros mismos. Y eso es lo que ha estado pasando en el Departamento de Salud con los nombramientos que se han hecho de personas que no tienen preparación académica. Y de hecho, yo no tengo nada en contra del que no la tenga, pero ciertamente usted no puede estar por encima en un departamento de salud que maneja vidas humanas, la salud del pueblo, figuras que lo que hacían era técnicas de uñas
ganándose más y supervisando a médicos que se queman las pestañas 12 años, tecnólogos médicos y otro personal que lleva muchísimos años, muchísimo tiempo. Ese departamento de bioseguridad que en la entrevista anterior el secretario de Salud nos confirmó que lo va a reactivar, que era bien necesario. Me imagino que ahora asumirá el control y poco a poco ese task force va a ir bajando el aspecto este de hacer mercadeo y de estar tomándose fotografías como pretendía hacer la señora Mabel Cabeza. Yo reitero, si la señora Mabel Cabeza quiere una entrevista, estamos con mucho gusto aquí listos para eso. Yo no creo que ella tenga la valentía de enfrentarse, o como dicen los muchachos hoy en día, la babilla para hacerlo. Porque sabe que le vamos a hacer las preguntas de rigor. Vamos a dejar que hable, pero obviamente vamos a hacerle las preguntas de rigor. Algunos de los que ustedes que se han conectado hasta ahora me preguntan, Dana, por ejemplo, una de las que está ahí, me pregunta que cómo pueden contactarse conmigo. Mire, en esta misma página de Facebook me puede enviar sus datos o me puede escribir al correo electrónico en blancoynegro@gmail.com. Me puede escribir también aquí al inbox, por ahí recibo muchísima información y de hecho mucho de lo que he sacado ha sido originalmente por mensajes de los radioescuchas de mi programa que me escriben aquí a través de Facebook. Mañana vengo con información importante también en el programa de radio. Estamos bien atentos a lo que está ocurriendo en el Departamento de Salud, porque evidentemente estamos en una etapa crucial para que esto se enderece en lo que, ¿verdad?, en lo que se encamina la situación de la epidemia y se logra establecer una organización en el departamento para que pueda atender lo que viene de camino, señores. Me tengo que despedir porque ya es tarde. Gracias por su sintonía. Le pido excusas por la conexión anterior, que traté de hacerlo con el teléfono y en la computadora, pero evidentemente el internet aquí está fatal. Las compañías de internet están fatales, todas. Y la que tengo pues me falló, que yo entendía que era una buena compañía, pero me falló. Así es la realidad, tuve que venirme por el celular, así que le pido excusas que tuve que conectarme por ahí. Así que cualquier duda me puede llamar. Mañana voy a estar de nuevo en radio, me puede sintonizar a la 1 de la tarde en las emisoras de la red informativa, que es Éxitos 1530 en Utuado, Cumbre 1470 AM y FM en Orocovis, la zona del centro, el área WMDD en el área este de Puerto Rico desde Fajardo, X61 AM y FM en el área sureste de Puerto Rico, Radio Grito en Lares y a las 2 de la tarde a través de la cadena WIAC. Mis amigos, me despido. Gracias por estar conmigo. Gracias a todos los que me escribieron, que son muchísimos. Ángel Roberto, Jones, Ansi habló con los federales y todos los demás que han estado escribiendo, que son muchísimos. Jimmy Reyes, Sonia Rosalís, déjame ver quién más. Osvaldo Anton Pietri, Gladys Rosario, por ahí para abajo, Johnny Vera, todos los que se han estado comunicando con esta servidora, muchísimas gracias por sus mensajes, son muchos, así es que voy a tratar de contestarle lo que pueda en las próximas horas. Así que muchas gracias a todos, que pasen muy buenas noches y que descansen.